Bienvenidos de nuevo a MedFriends. Mi nombre es Antonio Muñoz y el día de hoy vamos a platicar acerca de los fármacos utilizados en los pacientes que tienen epilepsia. Así que comenzamos. En primer lugar tenemos que hacer la diferencia entre el concepto de crisis convulsivas y de epilepsia. Todos nosotros conocemos las crisis convulsivas, por ejemplo aquí en este video estamos revisando a un paciente que sufre una crisis convulsiva tónico-clónica, pero supongamos que llega un paciente a tu consultorio y te menciona que hace unos instantes sufrió una crisis convulsiva, que ya se recuperó. ¿Ese paciente tiene epilepsia o no tiene epilepsia? Para resolver esa duda, la organización que se encarga de estudiar propiamente las crisis convulsivas, que es la ILAE, define o tiene criterios para decir si una persona tiene epilepsia o no tiene epilepsia. Para que una persona tenga epilepsia tiene que sufrir dos crisis convulsivas no provocadas, ahorita vamos a explicar eso de no provocadas, pero que estas estén separadas por más de 24 horas. Quiere decir que en el caso que te acabo de decir de un paciente que llega a tu consultorio porque presentó una crisis, no sé, hace 2 horas, tú no puedes definir que ese paciente tenga epilepsia porque necesitas que ocurra otra segunda crisis en menos de 24 horas para definir propiamente que el paciente tiene epilepsia. No solamente es el único criterio, también vemos que para considerar a alguien como epiléptico, también debe de sufrir, o bueno, puede también sufrir una crisis convulsiva, que ya no sean dos, sino que sea una sola, pero que ese paciente de por sí ya tenga riesgo de ser epiléptico dentro de los próximos 10 años. Es decir, pacientes que presentaron una sola crisis, pero que además ya tengan antecedentes de un infarto o de alguna alteración estructural que los pone en riesgo de epilepsia, pues también con una sola ya es suficiente para decir que los pacientes son epilépticos. O tercero, que sean pacientes que tengan un síndrome neuroléptico, los cuales para diagnosticarlos es necesario tener un electroencefalograma patológico. Pero bueno, estas tres condiciones son para considerar un paciente con epilepsia. Ahora, hablando de las crisis convulsivas, estas se consideran que son provocadas, es decir, tienen una etiología, una razón por la cual apareció. Algunas de esas, las más comunes, son el alcohol, la falta de sueño, incluso algunas infecciones, la hipoglucemia. Un paciente que ya tenga valores de glucosa muy bajos puede convulsionar y estaremos hablando de un paciente que ese paciente sufre una crisis convulsiva, más no que tiene epilepsia. ¿Por qué es importante esa clasificación en decir si el paciente tiene o no epilepsia? Porque solamente los pacientes que tienen epilepsia van a ser tratados con los fármacos que vamos a revisar a continuación. Si solamente sufre una crisis convulsiva provocada, entonces no requiere manejo anticonvulsivo, solamente es necesario corregir la causa. Pero ojo aquí, si el paciente ya lleva más de 5 minutos con esa crisis convulsiva, se considera que el paciente ya tiene un estatus epiléptico y ahí sí hay que tratarlo con fármacos específicos que volvemos a revisar en un momento. Dicho esto, pues continuemos. Otros datos importantes es que la epilepsia, hablamos ya de epilepsia, es más frecuente en los niños que en los adultos. De hecho, cuando la epilepsia se presenta después de los 20 años, se dice que tiene un inicio tardío, porque lo más frecuente es que ocurra en menores de 20 años. Ahora bien, cuando un paciente adulto acude a consulta por presentar una crisis convulsiva, hay que sospechar que se trata principalmente de una crisis provocada más que de epilepsia, porque ya dijimos que la epilepsia es más frecuente en los niños. Y hay que buscar la causa subyacente a esa crisis convulsiva. Especialmente hay que sospechar de tumores del sistema nervioso central si ya estamos hablando de un adulto mayor, o bien también de infecciones como neurocisticercosis, que también genera un efecto de masa y que puede provocar convulsiones. Pues bien, la ILA en el año 2017 clasifica a las crisis convulsivas de la siguiente manera. Esta es una clasificación que sí tienes que dominar porque los médicos generales se encargan como tal de clasificar la crisis convulsiva que presentó el paciente. Y ya después lo refieren al paciente a neurología para que ellos puedan definir si tiene epilepsia o no tiene epilepsia, para que hagan estudios más detallados, pero lo que sí hace un médico general es que paciente que convulsionó, pues hay que clasificar esa crisis convulsiva. Y bueno, esa clasificación va a ser con base en la ILAE de 2017. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo inició la crisis. Aquí nos estamos refiriendo a si la crisis afectó a ambos hemicuerpos, izquierdo o derecho, o si solamente afectó a un hemicuerpo.
En el video que acabamos de revisar hace un momento, pues estamos viendo que esta paciente tiene una afección de ambos semicuerpos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Bien, cuando solamente se afecta un hemicuerpo, se dice que esa crisis convulsiva es una crisis convulsiva focal, lo que antes se denominaba crisis parcial. Aquí en grisecito están los términos que antes se ocupaban y ya en rojo son los términos que ya se actualizaron en la ILAE del 2017. Entonces, si solamente afecta un hemicuerpo, estamos hablando de focal o parcial. En cambio, si ya afecta a ambos hemisferios, a ambos hemisferios cerebrales y por lo tanto a ambos hemicuerpos, estamos hablando de una crisis convulsiva generalizada. Ahora bien, las parciales también se dividen en simples o complejas, que antes así se denominaban, pero que esto solamente hacía referencia a si se mantenía o si se perdía el estado de alerta. Si un paciente convulsionaba en una crisis parcial y perdía el estado de conciencia, entonces decía que era compleja, parcial compleja. Pero si no perdía el estado de alerta, se decía que era parcial simple. Y después, además de preguntarnos que hasta ahorita nos hemos preguntado, número uno, si afecta al hemicuerpo izquierdo y derecho o si solamente afecta a un hemicuerpo. O sea, punto número uno. Punto número dos, nos preguntamos si el paciente pierde o no el estado de alerta para ver si es simple o compleja. Punto número dos. Y punto número tres, tenemos que ver si los síntomas que presentó el paciente. Tenemos que pueden ser síntomas motores, que es lo más frecuente, es decir, que haya movimientos involuntarios, o bien que tengan un origen no motor, que tengan síntomas como por ejemplo sensoriales, es decir, que tengan pérdida de la visión o que tengan también cognitivos, que se comporten de una manera totalmente diferente, incluso emocionales, que se presente con un ataque de risa, etcétera. Pero lo más frecuente es que sea de origen motor. Entonces, por ejemplo, un paciente que presente una convulsión que solamente afecte el hemicuerpo derecho, vamos a poner que solamente afecte el brazo derecho y que no pierda el estado de alerta, pues entonces esa crisis sería una crisis focalizada o parcial, simple porque, o alerta porque no se perdió el estado de alerta, de origen motor. Entonces sería la clasificación completa. Ahora bien, vamos a pasar a este otro lado, la generalizada. Vamos a suponer un paciente entonces que aquí no se afectó solamente un hemicuerpo, sino que aquí se afectaron los dos hemicuerpos. Entonces un paciente que empezó a convulsionar y empezó a mover todo su cuerpo. Entonces ya con eso ya sabemos que es inicio generalizado. Ahora la siguiente pregunta sería, otro dato es que normalmente todas las generalizadas tienen pérdida del estado de alerta. Por eso aquí ya no preguntamos esto, porque aquí todas tienen pérdida del estado de alerta. Lo que faltaría entonces sería ver si la sintomatología es motora o no motora. Cuando es motora es lo más frecuente, es como por ejemplo la que acabamos de ver, la tónico-clónica, pero también puede ser no motora, que aquí son las denominadas crisis de ausencia. Entonces, las crisis de ausencia van a ser crisis generalizadas no motoras. Es otra manera de definirlas o de llamarlas a las crisis de ausencia. Generalizadas no motoras. Mientras que las generalizadas motoras son las más frecuentes, e incluidas en ellas la tónico-clónica, entre otras muchas. Antes se denominaba la crisis de gran mal a las generalizadas motoras, a las tónico-clónicas, y a las generalizadas no motoras o crisis de ausencia se les denominaba petit mal. Pero actualmente lo correcto es utilizar la clasificación de la ILAE. Entonces, también puede ser el caso de que ocurra una crisis que al principio fue focalizada, que afectó solamente un hemicuerpo, pero que después se volvió generalizada. Entonces a eso se le denomina que es una crisis focal abilateral tónico-clónica. O focal a generalizada, como se llamaba antes. Ahora bien, aquí tenemos otro apartado que es el origen desconocido. Y esto es uno de los más frecuentes. Una crisis convulsiva de origen desconocido es cuando nosotros no pudimos identificar
cómo inició la crisis. O sea, digamos que un paciente convulsionó, pero no había ningún familiar cercano. Entonces nosotros no tenemos a quién preguntarle y el paciente supongamos que perdió el estado de alerta. Entonces tampoco nos puede referir el paciente cómo estuvo. Entonces como no nos puede referir, decimos que es un origen desconocido. Es por ello que se le comenta mucho a los familiares de los pacientes que tienen epilepsia, que tienen muchas crisis convulsivas, que los graben a los pacientes para que con esa grabación el médico puede determinar el origen, si perdió el estado de alerta o no y los síntomas que presentó el paciente. El apoyo de videos es de gran importancia en los pacientes que tienen epilepsia. Y también tenemos al apartado de los no clasificables que no entran en ninguna de estas categorías. Pero bueno, ¿qué es lo importante entonces aquí? Que las crisis convulsivas más frecuentes van a ser las generalizadas motoras tónico-clónicas, las que antes se llamaban gran mal. Eso es un punto importante que quiero que recuerden. Otra cosa, que las crisis parciales o focales solamente afectan a un hemisferio y por lo tanto a un hemicuerpo. Pueden ser simples cuando mantienen el estado de alerta o complejas cuando pierden el estado de alerta. Las crisis de ausencia, antes también llamadas petit mal, también se denominan actualmente generalizadas no motoras. Es importante que conozcan y sepan identificar en particular tres crisis convulsivas, porque son las que vamos a revisar cuando veamos los fármacos. La primera es la generalizada motora tónico-clónica, la segunda es la generalizada motora mioclónica y la tercera es la generalizada no motora, también llamada crisis de ausencia. Vamos a ver unos videos para que esto quede más claro. Vamos a iniciar primero con la crisis convulsiva tónico-clónica. Aquí podemos ver sus características. Esta paciente vemos que tiene afección de ambos hemicuerpos, por esa razón es generalizada. Vemos que también tiene pérdida del estado de alerta, como te mencioné, todas las generalizadas pierden el estado de alerta. Y también vemos que aquí hay movimientos, es decir, hay síntomas motores, por lo tanto es de origen motor. Es todo lo que hemos revisado hasta el momento. Pero la tónico-clónica se caracteriza porque hay movimiento de las cuatro extremidades. Aquí vemos que hay movimiento de extremidades superiores y también de extremidades inferiores. Eso es lo más característico de la tónico-clónica. Vamos a compararla ahora con la mioclónica. La mioclónica, como vemos, la encontramos aquí, también es generalizada y también es motor, es decir, también va a afectar a ambos hemisferios y va a tener síntomas motores y pérdida del estado de alerta. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con la tónico-clónica? Bien, en la tónico-clónica se afectan las cuatro extremidades, mientras que en la mioclónica, como vemos en este paciente, solamente se afectan ciertos grupos musculares de ambos hemicuerpos. En este caso, esta paciente tiene una crisis mioclónica y la podemos ver que afecta a los grupos musculares de los brazos, de ambos brazos, por eso es generalizada. Y eso es la manera de diferenciarla de la tónico-clónica, porque aquí solamente se afectan extremidades superiores y no las cuatro extremidades. Finalmente, la última crisis que quiero que chequen es la de las crisis de ausencia. Aquí el paciente, voy a regresar un poquito, aquí el paciente está contando 1, 2, 3, pero en el momento en el que empieza la crisis de ausencia, que aquí vemos en el electroencefalograma cómo inicia esta crisis, el paciente se desconecta del mundo, es como lo refieren, y ya deja de contar. Hasta que vuelve en sí es cuando reanuda otra vez la cuenta. Estas serían las crisis de ausencia y como dijimos son generalizadas siempre, pero son no motoras. Aquí como tal pues no hay un envolvimiento de los músculos, sino que simplemente hay esa desconexión. Muy bien, ¿cómo vamos a abordar a la epilepsia? Primero tenemos que ver si el paciente tiene epilepsia o no tiene epilepsia, según los criterios de la ILAE 2017. Como les comentaba, es importante saber esto porque solamente los pacientes con epilepsia van a recibir tratamiento. Lo siguiente es clasificar el tipo de crisis convulsivas que presenta ese paciente con base en la clasificación de la ILAE del 2017, que también ya revisamos. Después sigue seleccionar el fármaco según el tipo de crisis. Y para ello vámonos a esta tablita que tenemos aquí. Esta es muy importante que la tengan, pueden tomarle una captura de pantalla. ¿Por qué? Porque aquí del lado izquierdo vemos al fármaco anticonvulsivo y vemos justamente aquí de este lado que hay diferentes columnas. Cada una de estas columnas representa una crisis convulsiva en particular. Aquí tenemos a las crisis focales,
Aquí tenemos a las que les comenté, las tónico-clónicas, las no motoras o de ausencia y las mioclónicas. Y en esta última columna tenemos algunas indicaciones específicas de estos anticonvulsivos que como tal ya no son para crisis convulsivas, son para otras patologías, pero que también es importante que las sepan porque también pueden ser pregunta de examen. Entonces aquí tenemos esta tablita, sirve de resumen bastante bien. Y aquí tenemos justamente en qué casos sí están indicadas, en qué casos no están indicadas. Nada más quiero hacer notar que el valproato es una maravilla porque, si te das cuenta, cubre todos los tipos de crisis convulsiva. Las focales, tónico-clónicas, ausencia y mioclónicas. Otro fármaco que también cubre todo es levetiracetam, que es el que tenemos aquí abajo. Y los demás pues ya tienen ciertas indicaciones que vamos a ir revisando a lo largo de la charla. Vamos a regresarnos aquí. Otra cosa importante es que los pacientes que tienen epilepsia, lo ideal es que se controlen las crisis convulsivas con un solo fármaco de los que acabamos de revisar. Sin embargo, un gran porcentaje de los pacientes no va a poder controlar las crisis convulsivas con un solo fármaco, con la monoterapia, y es necesario iniciar a esos pacientes terapia combinada. También, ojo aquí, vamos a regresarnos a la tablita tantito. Aquí en la tablita tenemos los fármacos que son anticonvulsivos de primera generación. Estos fármacos no los puedes combinar entre ellos porque hay interacciones farmacológicas importantes que ya vamos a revisar. Así que aquí cuando yo me refiero a terapia combinada, más bien se refiere a la combinación de un fármaco de primera generación, uno de estos de aquí, más un fármaco de segunda generación, de los que tenemos aquí abajo, para tener así la terapia combinada. Sin embargo, hay que seguir la primicia de que siempre que demos más fármaco a los pacientes va a haber más efectos adversos. Entonces, lamentablemente, estos pacientes que tienen una terapia combinada también se incrementan los efectos adversos de estos medicamentos. Muy bien, continuando con el abordaje de la epilepsia, vamos aquí en el último punto que también es bien importante, el punto de evaluación y seguimiento del paciente por 2 años. Aquí es bastante interesante esto. Un paciente con epilepsia tiene que recibir el tratamiento con anticonvulsivos por 2 años y tiene que seguir el régimen de esos anticonvulsivos al pie de la letra. Tiene que tomarlo siempre, las dosis que, se, que sean las adecuadas para cada paciente y no tiene que suspenderlo. Eso es muy importante, no debe de suspenderlo. Si el paciente con epilepsia lleva ya 2 años tomando sus anticonvulsivos y no presentó ninguna crisis, se denomina que tiene epilepsia en remisión. Y solamente en este punto se puede considerar la idea de suspender los anticonvulsivos, porque ya lleva 2 años sin crisis. Pero si dentro de esos 2 años presenta una o dos o tres crisis, no se deben de suspender los anticonvulsivos. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen 2 años desde su última crisis. Por eso este periodo de tiempo es importante recordarlo. Ahora bien, esto es súper importante. No hay que suspender el fármaco y mucho menos de manera abrupta. Después de los 2 años, los anticonvulsivos se tienen que ir retirando poco a poco, ir bajando las dosis. No se quitan de manera abrupta. ¿Por qué? Porque si tú le dices a un paciente, no sé, ya no se tome su carbamazepina o ya no tome su ácido valproico, su anticonvulsivo, y ya de plano lo deja de consumir de un día a otro, eso puede provocar que el paciente tenga estatus epiléptico, es decir, que presente una crisis convulsiva que dure más de 5 minutos y que puede incluso durar más, hasta 30 minutos, y que puede tener consecuencias fatales o complicaciones muy, muy malas, muy desafortunadas para esos pacientes. Entonces recuerda, la primera causa de estatus epiléptico es justamente la suspensión de los anticonvulsivos en los pacientes que los están tomando. Por eso si como médico general llega a tu consultorio algún paciente que esté consumiendo anticonvulsivos, no indiques nunca que los suspenda y mucho menos que los suspenda de manera abrupta. Se tienen que retirar poco a poco, disminuyendo la dosis. Y solamente ese paciente va a dejar de tomar los anticonvulsivos si ya pasó más de 2 años sin ninguna crisis convulsiva. Muy bien, vamos a empezar a hablar ahora sí de los anticonvulsivos. Se clasifican en primera generación y en segunda generación. Los de primera generación fueron los primeros en inventarse
Pero no solo es eso lo más importante, sino que son los que tienen más efectos adversos, más interacciones entre medicamentos y también los que tienen un margen terapéutico estrecho. Para recordar el concepto de margen terapéutico, vamos a utilizar el siguiente dibujo. Aquí tenemos representadas las concentraciones plasmáticas de un fármaco X que están de color rojo. Estamos graficando la concentración plasmática a lo largo de un cierto tiempo. Pues bien, resulta que nosotros podemos trazar dos líneas, que son las moradas que tenemos aquí, o rosas, donde tenemos la concentración mínima efectiva y la concentración máxima tóxica. Entre estas dos líneas encontramos lo que es la ventana terapéutica. Perdón, aquí es la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva. Entonces, entre esas dos líneas tenemos la ventana terapéutica. Y como vemos aquí, este fármaco pues tiene una ventana terapéutica, pues digamos que ancha. Puede tener variaciones en su concentración plasmática y aún así estar dentro de ventana terapéutica. Pero lo que pasa con los anticonvulsivos, en especial los de primera generación, es que esta ventana terapéutica es muchísimo más estrecha. Vamos a poner aquí otra segunda línea. Imaginemos que esta es la ventana terapéutica de los anticonvulsivos comparadas con otros fármacos. Esto es muy importante porque entonces no podemos pasarnos de la dosis determinada para los pacientes, ya que si damos más dosis va a alcanzar más concentraciones plasmáticas y podemos llegar a concentraciones tóxicas, o si damos menos dosis podemos llegar a concentraciones que no van a tener un efecto terapéutico. Por eso es bien importante tener una buena dosificación de los anticonvulsivos, especialmente los de primera generación. De todos estos de primera generación, el único anticonvulsivo que es necesario medir su concentración plasmática es la fenitoína. Del resto no es necesario medir su concentración plasmática, pero recuerda que de la fenitoína sí. Es un dato curioso. Bueno, ahora sí. Los de primera generación es importante que sepas cuáles son y lo sepas de memoria, porque puede ser una pregunta de examen. De segunda generación, el programa solamente pide que revisemos la motrigina y levetiracetam. Los otros puedes olvidarlos en cuestión de examen, pero también es importante que consideres que forman parte de esta segunda generación. Los de segunda generación pues van a hacer lo contrario a los de primera. Van a tener menos efectos adversos, menos interacciones y un margen terapéutico más amplio. La pregunta es, ¿y si tenemos los de segunda generación, por qué estamos ocupando los de primera todavía? Y la respuesta está aquí, y es que a pesar de que los de segunda generación tienen menos efectos adversos, menos interacciones y un margen terapéutico más amplio, no han demostrado tener una eficacia superior a los de primera generación. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que tienen epilepsia se controlan mejor con fármacos de primera generación que con los de segunda. Es por ello que generalmente se siguen utilizando los de primera generación a pesar de sus efectos adversos. Lo que sí también es importante es que se pueden hacer combinaciones. Acuérdate que nunca combines entre los de primera generación, entre ellos mismos, pues. Eso no está bien porque vas a aumentar los efectos adversos, pero sí puedes combinar uno de primera generación con uno de segunda generación, como el levetiracetam o la motrigina. Y esto es muy útil porque al hacer la combinación de primera y de segunda generación, puedes disminuir un poco la dosis de los de primera generación. Entonces eso está cool, porque digamos, si un paciente que tiene solamente carbamazepina y a lo mejor lo tiene a una dosis alta, si combinas carbamazepina con la motrigina, ese paciente puedes disminuir la dosis de carbamazepina hasta la dosis mínima eficaz y vas a reducir también así los efectos adversos. Entonces esa combinación de primera y segunda generación tiene esa ventaja de reducir los efectos adversos de los de primera generación porque permite reducir la dosis. Finalmente me gustaría terminar este video de introducción de generalidades con el estatus epiléptico. No vamos a mencionar más que esta diapositiva con respecto a estatus epiléptico. Primer punto, la definición es una crisis convulsiva que se mantiene por más de 5 minutos. Un paciente que lleva convulsionando más de 5 minutos tiene estatus epiléptico. O bien puede ser que sean varias crisis, pero que no tengan un periodo de recuperación entre ambas. Entonces que inicie una crisis y empiece la otra y que al final pues también dure más de 5 minutos. Hay dos tiempos que tienes que saber con respecto al estatus epiléptico. El primero son los 5 minutos porque después de esto
pues es como tal la definición de estatus epiléptico. El otro punto de tiempo son los 30 minutos, ya que después de esto el paciente ya presenta complicaciones a largo plazo, como por ejemplo que ya de tanto que se esté convulsionando ya tenga daño de los órganos por el movimiento o bien que haya daño cerebral por tanta descarga eléctrica. Después de 30 minutos ya hay complicaciones en ese paciente. Por eso es importante tratar y corregir a un paciente con estatus epiléptico antes de los 30 minutos. ¿Cuál es la principal causa de estatus epiléptico? Ya lo comentamos, suspender el tratamiento anticonvulsivo. Por eso no hay que suspenderlo. Y en cuanto al tratamiento, solamente unas breves palabras. Aquí tenemos propiamente qué fármacos se utilizan en el estatus epiléptico, pero en resumen es esto. De primera línea, lorazepam, que es una benzodiazepina, por vía intravenosa. Si no hay una vía intravenosa disponible, la alternativa es midazolam, que es igual a una benzodiazepina, pero que esta se administra por vía intramuscular. Si no responde a las benzodiazepinas, que es de primera línea, segunda línea puedes dar fenitoína, valproato o levetiracetam, que son otros anticonvulsivos. Si no responde a segunda línea y que ya se considera que es un estatus epiléptico refractario, puedes utilizar fenobarbital o propofol. ¿Qué quiero que recuerdes de esto? Que primera línea es benzodiazepinas, específicamente lorazepam. Si en un examen te preguntan cómo tratas de estatus epiléptico, la respuesta es con lorazepam vía intravenosa. Y otro punto que quiero que recuerdes es que el fenobarbital, vamos a ver más adelante, que ya tiene muy pocas indicaciones realmente porque tiene como efecto adverso la depresión respiratoria, entonces es un efecto adverso muy grave, entonces por eso casi no se utiliza. Pero en los casos donde sí se utiliza es en el estatus epiléptico, pero ya viste que ni siquiera es de primera línea, sino solamente en los casos refractarios. Y segundo el punto donde se ocupa el fenobarbital es en los neonatos, en las crisis febriles de los neonatos. Entonces recuerda de una vez estos puntos.